Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 230. Los textos para hoy son Primera de Macabeos, capítulo 7, Cantar de los Cantares, capítulo 2, y Evangelio según San Lucas, capítulo 8, 26 al 56. Disfrútalos. Te dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 230. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Nos acercamos con humildad al texto sagrado. Sabemos que es un don de Dios tenerlo ante nuestros ojos, pero es un don todavía mayor que llegue a nuestro corazón y dé su fruto en él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y llegó con unos pocos hombres a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en el palacio de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Lisias para hacerlos comparecer ante él. Apenas se enteró, dijo: «No quiero ni verles la cara». Entonces el ejército los mató y Demetrio ocupó su trono real. Todos los israelitas renegados e impíos acudieron a él, guiados por Alcimo, que ambicionaba el sumo sacerdocio. Ellos acusaron al pueblo delante del rey, diciendo: «Judas y sus hermanos han eliminado a todos tus adictos, y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Por eso, manda ahora una persona de tu confianza para que vea los estragos que nos han causado a nosotros y a todo el territorio del rey, y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan». El rey eligió a Báquides, uno de sus amigos, que gobernaba la región occidental del Éufrates. Este era un personaje importante en la corte y leal al rey. Lo envió junto con el impío Alcimo, a quien confirió el sumo sacerdocio, y le dio la orden de tomar represalias contra los israelitas. Ellos partieron con un ejército numeroso, y al llegar al territorio de Judá, enviaron mensajeros a Judas y a sus hermanos, con falsas propuestas de paz. Pero estos, viendo que habían venido con un ejército tan numeroso, no dieron crédito a sus palabras. Sin embargo, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y con Báquides, tratando de encontrar una solución satisfactoria. Entre los israelitas, los asideos eran los primeros en pedir la paz, porque decían: «El que ha venido con el ejército es un sacerdote de la familia de Aarón, él no nos va a traicionar». Báquides les habló amistosamente y les aseguró bajo juramento: «No vamos a hacerles ningún mal, ni a ustedes ni a sus amigos». Ellos le creyeron, pero él hizo apresar y ejecutar a 60 de ellos en un solo día, conforme a la palabra que estaba escrita. Desparramaron los cadáveres y la sangre de tus fieles alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. A causa de esto, cundió el pánico en toda la población y decían: «No hay en ellos verdad ni justicia, porque han violado el compromiso y el juramento que habían hecho». Después, Báquides partió de Jerusalén, acampó en Bet-set y mandó apresar a muchos que se habían puesto de su parte y algunos del pueblo. Los degolló y los arrojó en una gran cisterna. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejando un destacamento a su disposición, y regresó a donde estaba el rey.
Alcimo luchó por mantenerse en el sumo sacerdocio, y se unieron a él todos los que perturbaban al pueblo. Así se hicieron dueños de Judá y causaron un daño tremendo a Israel. Judas, al ver que Alcimo y sus secuaces hacían a los israelitas más daño que los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea para vengarse de los desertores y no dejarlos circular por la región. Cuando Alcimo vio que Judas y sus partidarios se fortalecían y que él no podría resistirles, acudió al rey y los acusó de graves delitos. El rey envió entonces a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo acérrimo de Israel, con la orden expresa de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un gran ejército y envió a Judas y sus hermanos un falso mensaje de paz diciéndoles: «No nos hagamos la guerra. Iré a entrevistarlos en son de paz con una pequeña escolta». Cuando se presentó ante Judas, ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para secuestrar a Judas. Este, al darse cuenta de que Nicanor había venido con pérfidas intenciones, tuvo miedo de él y no quiso verlo más. Entonces Nicanor comprendió que sus planes habían sido descubiertos y salió a combatir contra Judas cerca de Cafar Salamá. Allí cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor, y los demás huyeron a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor subió al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del santuario para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos con desprecio, los ultrajó y les habló insolentemente. Después juró muy enojado: «Si no me entregan ahora mismo a Judas y a su ejército, cuando vuelva victorioso prenderé fuego a esta casa». Y salió enfurecido. Los sacerdotes entraron al santuario y de pie ante el altar y el templo exclamaron llorando: «Tú has elegido esta casa, que es llamada con tu nombre, a fin de que fuera una casa de oración y de súplica para tu pueblo. Dales su merecido a este hombre y a su ejército, y que caigan al filo de la espada. Acuérdate de sus blasfemias, y no les des tregua». Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas, por su parte, acampó en Adasa con 3,000 hombres e hizo esta oración: «Cuando los enviados del rey blasfemaron, apareció tu ángel y exterminó a 185,000 de ellos. Así también, destruye hoy ante nosotros a este ejército, para que los demás reconozcan que su jefe blasfemó contra tu santuario, y júzgalo conforme a su maldad». El día 13 del mes de Adar, los ejércitos entraron en combate, y el de Nicanor fue desbaratado. El primero en caer fue el mismo Nicanor, y cuando los soldados vieron que había caído, tiraron las armas y huyeron. Los israelitas los persiguieron durante todo un día, desde Adasa hasta las proximidades de Gázara, tocando detrás de ellos las trompetas de alarma. De todas las poblaciones judías de los alrededores salía gente que los fue envolviendo, hasta obligarlos a volverse unos contra otros. Así cayeron todos al filo de la espada, y no quedó ni uno solo. Los judíos se apoderaron de los despojos y del botín, y cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, que él había levantado con prepotencia. Luego las llevaron y las colgaron a la entrada de Jerusalén. El pueblo se llenó de alegría, todos celebraron ese día como una gran fiesta, y determinaron conmemorar cada año aquel día, 13 de Adar, y el país de Judá gozó de paz durante algún tiempo. Entretanto, la fama de los romanos llegó a oídos de Judas. Supo que eran guerreros valerosos, se mostraban benévolos con todos sus aliados y entablaban amistad con todos los que acudían a ellos. Sobre todo,
se enteró de que eran guerreros valerosos. Le habían contado en efecto sus campañas y las proezas que habían realizado entre los galos, dominándolos y sometiéndolos a tributo, como así también todo lo que habían hecho en la región de España para adueñarse de las minas de plata y de oro que hay allí, y cómo gracias a su habilidad y constancia se habían apoderado de todo el territorio, a pesar de ser un lugar muy distante. Asimismo, a los reyes que habían venido a combatirlos desde los confines de la tierra, los habían derrotado, aplastándolos completamente, mientras que los restantes les pagaban tributo cada año. Ellos habían derrotado y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Quitim, y a cuantos se les opusieron. También habían vencido a Antíoco el Grande, rey de Asia, que les había hecho la guerra con 120 elefantes, con caballos, carros y un ejército muy numeroso. Lo tomaron prisionero y le impusieron a él y a sus sucesores un fuerte tributo, además de la entrega de rehenes y la cesión de sus mejores provincias, la región de la India, Media y Lidia, que luego entregaron al rey Eumenes. Los de Grecia habían pensado ir a exterminarlos, pero los romanos, al enterarse, habían enviado contra ellos a un solo general para combatirlos. Así mataron a muchos de ellos, llevaron prisioneros a sus mujeres y sus niños, saquearon sus bienes, sometieron al país, arrasaron sus fortalezas y les impusieron su dominio hasta el día de hoy. También destruyeron y sometieron a los demás reinos y a las islas que alguna vez les opusieron resistencia. En cambio, mantuvieron su amistad con sus aliados y con todos los que buscaron su apoyo. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y lejanos, y son temidos por todos los que oyen hablar de ellos. Solo reinan los que ellos quieren ayudar a reinar, y deponen a los que quieren. Están en el apogeo de su poder. Sin embargo, ninguno de ellos se ciñe la corona ni se reviste de púrpura para engrandecerse. Antes bien, han creado un senado, donde cada día sesionan 320 senadores que deliberan constantemente sobre los asuntos del pueblo, a fin de asegurar el orden público. Cada año confían a un solo hombre el poder y el dominio sobre toda la nación, y todos le obedecen sin que haya entre ellos envidias ni celos. Judas eligió a Eupólemo, hijo de Juan, hijo de Acós, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para concertar un pacto de amistad, con el fin de librarse del yugo, porque veían que los griegos tenían esclavizado a Israel. Ellos partieron para Roma, y después de un larguísimo viaje se presentaron ante el Senado y dijeron: Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado para concertar con ustedes un pacto de paz y para que nos inscriban en el número de sus aliados y amigos. La propuesta agradó a los romanos, y esta es la copia del documento que grabaron en planchas de bronce y enviaron a Jerusalén como memorial de paz y de alianza. Que los romanos y la nación de los judíos tengan felicidad en el mar y en la tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo. Si una guerra amenaza primero a Roma o a cualquiera de sus aliados, en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará a su lado de todo corazón, según se lo exijan las circunstancias. Los enemigos no recibirán trigo, ni armas, ni dinero, ni naves. Así lo ha establecido Roma. Observarán sus compromisos sin ninguna compensación. De la misma manera, si una guerra amenaza primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado, con toda el alma, según lo exigen las circunstancias. Sus agresores no recibirán trigo, ni armas, ni dinero, ni naves. Así lo ha establecido Roma. Observarán sus compromisos con lealtad. Estas son las cláusulas que los romanos estipularon con el pueblo judío. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo harán de común acuerdo, y lo que añadan o quiten tendrá fuerza obligatoria.
Con relación a los males que el rey Demetrio ha causado a los judíos, ya le hemos escrito lo siguiente. ¿Por qué has hecho sentir pesadamente tu yugo sobre los judíos, nuestros amigos y aliados? Si vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te haremos la guerra por mar y por tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, capítulo 2. Habla la amada. Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles. Habla el amado. Como un lirio entre los cardos, es mi amada entre las jóvenes. Habla la amada. Como un manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los jóvenes. Yo me senté a su sombra tan deseada, y su fruto es dulce a mi paladar. Él me hizo entrar en la bodega y enarboló sobre mí la insignia del amor. Reconfórtenme con pasteles de pasa, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza. Habla el amado. Júrenme, hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertarán ni desvelarán a mi amor hasta que ella quiera. Habla la amada. La voz de mi amado, ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos, y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Paloma mía que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Habla el coro. Cacen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, y nuestras viñas están en flor. Habla la amada. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, que apacienta su rebaño entre los lirios. Antes que sople la brisa y huyan las sombras, vuelve, amado mío, como una gacela o como un ciervo joven por las montañas de Beter. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 56. Después llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar, cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús comenzó a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él, y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras, y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre?
Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud porque todos lo estaban esperando. De pronto, se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretaba hasta sofocarlo. Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron: «Maestro, es la multitud que te está apretujando». Pero Jesús respondió: «Alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí». Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, que había oído, respondió: «No temas, basta que creas y se salvará». Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban. «No lloren», dijo Jesús. «No está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó diciendo: «Niña, levántate». Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.